Buenas tardes, nos encontramos en Metrópoli para incidir en un debate importante de ciudad. Llevamos algunos meses ya debatiendo y haciendo informaciones sobre lo que puede ser la ampliación del aeropuerto y contamos en esta ocasión con una persona que ha intervenido de forma muy activa, una persona importante en la ciudad, Joaquim Coello, expresidente del Port de Barcelona, ingeniero, y que ha formado parte de la comisión de expertos que ha dirigido y que ha impulsado Foment del Treball para buscar alguna solución o algunas soluciones a la ampliación del aeropuerto. Foment llegó a presentar 11 propuestas. Quería iniciar la entrevista preguntándole un poco el funcionamiento de esa comisión, cómo ha ido, cómo ha sido la mecánica interna hasta llegar a esas 11 propuestas. Bueno, yo creo que ha habido como dos partes que se han ido simultaneando en el tiempo. Por una parte, los debates internos entre expertos, había ecólogos, había ingenieros, había gente que sabía de tráfico aéreo, etc. Y por otra parte, ha habido encuentros con los alcaldes de la zona, con autoridades públicas, con centros de opinión, y esto se ha ido alternando en el tiempo en encuentros diversos. El trabajo yo creo que ha sido razonable, yo creo que las cosas que se han hecho han sido siempre en un tono de distensión y de diálogo de ideas, no ha habido, yo diría que ideologías, había ideas y propuestas, y se ha hecho este estudio que a mí me parece que tiene un valor. El valor por las 11 propuestas, ahora entraremos, pero es interesante, o yo creo que es muy importante ver la idea de fondo, es decir, Barcelona necesita hacer alguna cosa, una ampliación, se llama la tercera pista, incluso un aeropuerto distinto. ¿Por qué razón fundamental? Es decir, si nos situamos a medio y largo plazo, incluso a corto, es decir, los próximos 10, 15, 20 años, ¿qué queremos que sea Barcelona en ese contexto internacional? Y para ello necesitaremos más o menos un determinado aeropuerto, ¿no? Es decir, la pregunta de fondo, ¿qué necesita Barcelona? Bueno, yo creo que tenemos en relación con el aeropuerto dos problemas. El primer problema es que queremos poder volar lejos. Volar lejos son 12.000 kilómetros al este y al oeste, es decir, para entendernos entre Tokio y Los Ángeles. Y esto es importante para nosotros por la industria que tenemos en Cataluña y por el contacto en los centros industriales que están en esas zonas, en Asia y en América. Esta es una necesidad que tenemos. Y la segunda necesidad que tenemos es que el aeropuerto está al límite de su capacidad o cerca, ¿no? El aeropuerto puede tener un máximo de 55 millones de pasajeros, hemos llegado a 53, y por tanto hay que buscar una solución a esa congestión de tráfico y de personas en el aeropuerto. Yo creo que estos son los dos problemas fundamentales que tiene Barcelona. Aprovecho para decir que Barcelona no necesita tener un hub, ni pretende tener un hub. Entre todos los aeropuertos, o en todos los aeropuertos intercontinentales europeos, que son 12, que van desde París, Londres, Zúrich, etc., el área más pequeña, el aeropuerto más pequeño en superficie, 1.000 hectáreas, es Barcelona. Como referencia, Madrid tiene 4.000, Londres tiene 3.500, París tiene algo parecido, etc. Por tanto, pretender que en Barcelona haya un hub, entendiendo un hub que es un centro donde llegan pasajeros de otras destinaciones y cogen vuelos internacionales o intercontinentales o lo contrario, no es posible, porque no tenemos las condiciones adecuadas para ello. Y ampliar el aeropuerto de Barcelona es imposible, porque está entre un río, una zona muy poblada, la montaña y el mar. Por tanto, no queremos hacer un hub, pero lo que sí queremos es volar lejos, directamente. Y eso para nosotros es importante para nuestros negocios y para nuestra actividad económica. Si me lo permite, el modelo que yo creo que al cual Barcelona debería aspirar es un modelo como es
el aeropuerto de Múnich o el aeropuerto de Zúrich o en América el aeropuerto de Boston. Estaría a un nivel parecido. Eso es lo que nosotros deberíamos de pretender. En Europa, en el sur de Europa, ya hay un hub, que es Madrid, y es un gran centro de comunicaciones con Sudamérica. Bueno, con Sudamérica y con Asia, pero fundamentalmente Sudamérica y América Central. Bueno, yo creo que eso está bien. No se trata de hacer competencia a eso, se trata de comunicar Barcelona con destinos lejanos. Porque una primera derivada de lo que acaba de decir es que 55 millones están 53, igual la cuestión es derivar esos millones de forma distinta, es decir, que haya más de largo radio y menos de corto, con lo que se podría decir la capacidad la tiene, pero hay que distribuir de otra forma. Exacto, lo que usted ha descrito es exactamente lo que creemos que hay que hacer. Es decir, si queremos volar lejos, y esto nos va a traer un tráfico complementario, digamos 10 millones de pasajeros más, pues tenemos que quitar 10 millones de pasajeros actuales, porque si no, no cabemos. Entonces, nuestra propuesta va, por un lado, en desviar tráfico a Gerona y Reus, que están comunicadas con Barcelona por el AVE en 30 minutos o 35 minutos, que es lo que se tarda de un aeropuerto a una ciudad, por ejemplo en Londres o por ejemplo en París. Por tanto, nada especial. Tenemos esa posibilidad. Y tenemos dos aeropuertos, Reus y Girona, donde tenemos pistas, tenemos instalaciones que están infrautilizadas. Por tanto, aprovechémoslo. Que en un aeropuerto grande como puede ser Barcelona, o bueno, en el caso de París o en el caso de Londres, hay aeropuertos cercanos que tienen tráfico de origen y destino, como son Gatwick, Stansted o Orly, pues es lo lógico, es lo natural, no es nada extraordinario. Tenemos las instalaciones, tenemos la comunicación con Barcelona para la gente que volando a Reus o a Gerona quiera venir a Barcelona, porque habrá gente que querrá ir a la Costa Brava o al Pirineo, o sabe Dios dónde, por tanto, aprovechémoslo. Por tanto, ese sería un poco el ideal, sin pensar en ampliar nada, es decir, una primera alternativa o una primera posición. Aprovechemos lo que tenemos, pero distribuyendo de forma distinta. Bueno, tenemos dos problemas y requieren dos soluciones diferentes. La primera, la congestión, yo creo que la hemos hablado, y la segunda, el volar lejos. Bueno, el volar lejos requiere tener pistas largas. El avión se acelera a lo largo de la pista de despegue y tiene que llegar al final a una velocidad de 250 km por hora, más o menos, que es la velocidad de despegue del avión. Es la velocidad a la cual las alas tienen suficiente capacidad de sustentación para que el avión despegue. Bueno, pues necesitamos esa pista. Y esa pista hoy en Barcelona no la tenemos. Puedo explicar por qué no la tenemos, pero no la tenemos. Pero en realidad físicamente sí la tenemos. Sí, tenemos una pista de 3.500 metros, 3.300 para ser exactos, pero que tiene un problema, y es que es una pista que para despegues no puede ser utilizada porque el ruido que genera en la zona sur del aeropuerto, Gavà, Castelldefels, etc., es muy grande. Entonces AENA ha decidido, yo creo que de manera razonable, utilizar esa pista para aterrizajes. La pista de despegues que se utiliza es la pista mar, la que está más cercana al mar, que tiene 2.550 metros, me parece exactamente. Y esa pista es corta para vuelos intercontinentales. Para vuelos locales no, es decir, para vuelos a París y a Madrid o a Londres, etcétera, es suficiente, pero no para vuelos intercontinentales. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, lo digo para que también todos los que nos estén escuchando lo entiendan muy bien, es que se alternan las dos pistas y entonces se frenan un número determinado de operaciones porque no pueden operar al 100%. Entonces, una pasa a la otra pista, pero es un porcentaje relativamente pequeño de operaciones en las que ocurre eso. Bueno, relativamente. Mire usted, nosotros deberíamos de tener del orden de 35 destinos intercontinentales. Digo 35 porque es lo que tiene Zúrich, Múnich y Milán. Deberíamos de tener ese número de destinos y tenemos 19. Y la razón es que el aeropuerto no nos da para más.
Es decir, que la pista larga, o la pista de 3.300 metros, la pista de tierra, la que está más dentro, no permite que haya despegues frecuentes por la molestia que eso genera en la población. Es decir, que el ideal en un aeropuerto, sea en Barcelona o en otra gran ciudad, es que las pistas estuvieran segregadas, es decir, que cada una tenga una función concreta, que no haya, que no se pase de una a la otra, la de despegue, la de aterrizaje. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal porque permite una mayor flexibilidad de operaciones, ¿no? Bueno, en el fondo la pista sobre el mar, nosotros lo que decimos es, Barcelona necesita una segunda pista. ¿Dónde la ponemos? Pues alternativa número 1, alargamos la que tenemos. Entonces ahí tenemos el problema de las zonas protegidas, que es difícil hacerlo y además afecta al medio ambiente, a la ecología, etcétera. ¿Y cuál es la segunda solución? Pues la pista sobre el mar, no hay alternativa. Pero la pista sobre el mar, que es una idea, inicialmente cuando la planteamos, la gente la consideraba una ocurrencia. Había gente que nos decía, esto es una ocurrencia. Bueno, no es una ocurrencia, es una buena solución técnica. Y en este sentido me gustaría decir que Holanda... Lo dice un ingeniero, ¿no? Holanda... ya a partir del siglo XVI, se dio cuenta de que tenía que ganar terreno al mar porque parte del territorio holandés estaba bajo el nivel del mar. Sin ir más lejos, el aeropuerto de Schiphol está 3 metros bajo el nivel del mar. Por tanto, había que construir diques que impidieran la entrada del mar. Esto se hizo y hoy en día Holanda existe, o en gran parte existe por esto, ¿no? Bueno, pues si nosotros necesitamos volar lejos y no tenemos espacio en tierra, vayamos al mar. Es una de las alternativas que se contemplan, ¿no? Porque la vuelta, que también es una de las propuestas, y por lo que vimos en Fomento se defendió con cierto énfasis, la de las pistas segregadas, que es volver un poco a la situación de 2006, cuando ENA hace el cambio. Políticamente eso se ve inviable, ¿no? Es decir... Bueno, políticamente depende de los políticos, pero yo creo que es difícil. Es decir, yo creo que esa solución es muy difícil por el impacto de ruido que hacen las poblaciones del sur. Por tanto, y la otra solución es decir, bueno, pues alarguemos la pista de 2.500 metros junto al mar, un poquito más, que llegue a 2.800 metros o a 3.000 metros. La discusión es, bueno, pero con eso es suficiente. Bueno, depende. No lo es. No lo es porque no permite operar a los grandes aviones al 100% de carga. Exacto. Y eso reduce la rentabilidad del aeropuerto. Por tanto, hacer un aeropuerto con esas limitaciones, yo creo que hasta cierto punto es tirarnos un tiro al pie. Es una tirita o un poco una chapuza, si se me permite, ¿no? Es mejor que lo que hay, pero no es suficiente. Y yo creo, sinceramente, estamos hablando de una inversión de 1.700 millones de euros en el presupuesto de AENA. Y un presupuesto de esa magnitud requiere encontrar una solución que nos dé un camino libre al menos durante 20 años. Con lo que una pista con esos, sobre el mar, ¿qué inversión podría suponer? La pista para ver la diferencia entre 1.700 y la pista sobre el mar lo hemos estudiado y hay presupuestos, vale 1.500 millones. Pero además, yo creo que otra cosa que hay que hacer en Barcelona, porque está muy degradada, es recuperar la Terminal 2. La Terminal 2 es la terminal antigua, y es una terminal en la cual no se ha invertido. Y además ocurre una cuestión que a mí me parece que afecta a la operativa, y es que Barcelona tiene un aeropuerto con una pista y 2 terminales. Pero las 2 terminales no están comunicadas. O sea, usted si factura en una terminal no puede salir de la otra. Lo lógico es que usted pueda utilizar una u otra terminal y una vez que usted ha facturado pueda viajar a la puerta de embarque, que puede estar cerca o puede estar lejos, a través de un medio de transporte como en Madrid es el metro, o como en Frankfurt es un tren
elevado y, bueno, sobre un monorraíl. Bueno, yo creo que esto es lo que habría que hacer. Entonces, ¿nuestro presupuesto cuánto vale? Pues nuestro presupuesto vale 1.500 millones de la pista sobre el mar, más unos 200 millones de adecuación y recuperación de la Terminal 2 y de comunicación de la Terminal 2 con la Terminal 1 a través de un monorraíl elevado. Es lo mismo que vale la solución de AENA. ¿Por qué la solución de AENA es tan cara? Pues muy sencillo, porque la solución de AENA, de los 1.700 millones, 1.000, es decir, 700 más 300, es la construcción de una terminal satélite, que permitiría que en Barcelona hubiera 1.050 y, bueno, un 20% más, 70 millones de pasajeros. Nosotros pensamos que esa no es una buena solución, porque el aeropuerto es evidente que contamina, y contamina el aire. Y en condiciones de viento sur, pues toda esa contaminación del aeropuerto vendrá sobre la ciudad. Y Barcelona es una ciudad que ya tiene un problema de contaminación atmosférica. Por tanto, eso perjudicaría la contaminación de Barcelona. Y por último, hombre, Barcelona tiene una gran ventaja y es que el aeropuerto está cerca de la ciudad y eso es muy importante. Cosa que no pasa en ninguna otra gran ciudad. No, creo que en París está a 35 kilómetros. ¿No? En Londres, Heathrow está relativamente cerca, no tanto como en Barcelona, pero está relativamente cerca. Pero eso es una gran ventaja. El hecho de no hacer un nuevo aeropuerto son dos cosas. Una, un nuevo aeropuerto vale 10.000 o 12.000 millones de euros y estaría a 40 o 50 kilómetros de Barcelona. No es una ventaja. Volvemos a la idea inicial, que aquí el objetivo es volar lejos, no tener más pasajeros. No. Es no decir, necesitamos más redistribuir lo que llega a la ciudad de otra manera. Hay dos cuestiones evidentes. Es decir, hoy todavía se puede volar a distancias de 600 kilómetros en avión. Yo estoy seguro que el cambio climático hará que lo que empieza a apuntarse en Francia, que es que no se puede volar a menos de una cierta distancia y que hay que utilizar el tren, ocurrirá. Lo cual sacará pasajeros de Barcelona. Es decir, si eso ocurre, pues en Barcelona habrá menos pasajeros. Y por último, tenemos dos aeropuertos disponibles que no están utilizados en Gerona y Reus. Utilicemos lo que tenemos. Por tanto, su apuesta claramente es aprovechar esos dos aeropuertos y la pista sobre el mar. Con lo que la cuestión de que se habla tanto sobre el medio ambiente no sería la razón principal por la que se pueda rechazar esa inversión, sino porque sería bastante provisional en el tiempo. Yo creo que sí. Bueno, es decir, no tanto por la Ricarda, sino porque no supone un gran avance. Es lo que estoy entendiendo. No lo es. Y permítame que le diga una cosa que yo creo que es importante. El alargamiento de la pista afecta a las zonas protegidas. Esas zonas protegidas, cambiarlo es muy difícil, porque son zonas protegidas de acuerdo con la legislación de la Comisión Europea. Por tanto, para invadir esas zonas hace falta el permiso de la Comisión Europea. Y eso no es fácil. Entonces, no es fácil y afecta al medio ambiente. La pista sobre el mar, bueno, es evidente, está también en una zona, pero no afecta a las zonas de nidificación de aves, ni afecta tanto al medio ambiente, ni afecta a los humedales que hay en el aeropuerto de Barcelona, de agua dulce y salada, que viene del Llobregat y que se mezcla con el agua del mar. En definitiva, a nosotros nos parece que esta solución de la pista sobre el mar es una solución que desde el punto de vista medioambiental es perfecta, porque la pista sobre el mar no afecta a la mecánica literal de corrientes y oleaje, no afecta a las zonas de nidificación de aves, etc. Y además, si se construyera, permitiría que determinada fauna marina volviera a esa zona que hoy no está, porque es una zona sedimentaria y fangosa producida por la aportación de muchos años del río Llobregat, que no es especialmente rica. El hacer la pista sobre el mar permitiría recuperar parte de esa vida que existió y que no existe hoy. ¿Y no afectaría al ruido en este caso? ¿O sería menor? Porque una vez que usted aleja la pista a 1 kilómetro de la costa, el ruido es nulo.
Más allá ya de las cuestiones, claro, que es evidente que una cosa está relacionada con la otra, pero ¿qué supondría tener estos vuelos directos y volar más lejos para el ecosistema, para la economía de la ciudad? Es decir, ¿en qué ciudad estamos pensando en el futuro? Y hablamos de Barcelona, pero estamos hablando en realidad de Cataluña, porque el área metropolitana es el gran motor de Cataluña, ¿no? Bueno, yo se lo he dicho antes, ¿a qué aspiramos? ¿A ser un Múnich, a ser un Zúrich o a ser un Boston? ¿Y por qué Boston ha planteado la posibilidad de volar lejos? Boston está cerca de Nueva York, ¿no? Muy cerca de Nueva York. Hablar. ¿Por qué ha planteado eso? Bueno, pues porque entiende que su industria, su tecnología, sus universidades, su ciencia se vería muy beneficiada con eso. Y en Barcelona esto es evidente. Es decir, nosotros podemos ser alguien en digitalización, en construcción o fabricación de chips, en fabricación de procesadores, en las tecnologías cuánticas. Todo eso está relacionado con centros que están al final de Asia o en la costa del Pacífico de América. Por tanto, cuando se dice, no, es que se quiere un aeropuerto para tener más turistas. Bueno, es un lugar común, pero nuestra propuesta no va en esa dirección. Lo que nosotros decimos es, Barcelona tiene un atractivo enorme y por tanto la gente va a continuar viniendo a Barcelona, pero no tiene por qué aterrizar en el aeropuerto del Prat, puede ir a Gerona y Reus y no hay ningún problema. Y además repartimos esa riqueza entre otras áreas del territorio. Por tanto, yo creo que eso es una ventaja. Es decir, en realidad es diversificar lo que nos llega, ¿no? Un poco. ¿Por qué todo el mundo que viene a Cataluña, 8 millones de habitantes, tiene que venir a Barcelona? No, puede ir perfectamente a Gerona y Reus, pero ahí no van, ¿por qué? Bueno, pues porque no hay tráfico, porque no hay masa crítica y puede haberlo en el futuro. Pero lo que hace falta es hacer políticas activas para desviar tráfico a esos aeropuertos. Y allá, para ir concluyendo también, claro, está ahora la parte de llevarlo a la práctica. Hay una serie de propuestas desde el punto de vista técnico y siempre luego llegamos a la política, ¿no? Y aquí lo que a veces es lo más razonable no siempre es políticamente lo más viable, ¿no? Pero permítame una precisión, ¿puedo? Sí, tanto. Permítame una precisión sobre eso. Yo creo que la discusión tiene que tener dos tiempos. La primera es el estudio de las diferentes alternativas y la ponderación de los factores de esas alternativas, sin dar más peso uno que a otro. Es decir, usted puede valorar el aeropuerto sobre el coste, sobre el impacto medioambiental, sobre la comunicación de Barcelona con otras zonas del mundo, desde muchos aspectos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y yo es lo que creo que ha pretendido Fomento, y en ese sentido me parece una buena iniciativa. Valoremos todas las alternativas con los mismos criterios. Yo estoy en desacuerdo con algunos de las valoraciones que ha hecho, no de los criterios, de las valoraciones que ha hecho Fomento, pero eso no es relevante. Lo importante es que las mismas personas, las mismas técnicas, valoren todas las alternativas, sin ponderar un factor por encima del otro. A quien le corresponde ponderar un factor por encima de otro es a la política. Por tanto, si primero hacemos un estudio de las alternativas y las listamos, lo que ha hecho Fomento, con diferentes factores diferenciados, y una vez que tenemos esto y sabemos que todos los factores han sido valorados con el mismo criterio, cuestión fundamental, porque si no se hacen con el mismo criterio se producen distorsiones. Una vez que eso está hecho, eso pasa a la política. Y es la política la que tiene que dar más peso a un factor que a otro, a un parámetro que a otro. A cada uno le corresponde hacer eso. Quiero señalarle, y no me quiero enrollar, pero sí decírselo, ese es el sistema que se ha utilizado por el presidente Lee en Singapur durante muchos años para resolver muchos problemas. Primero los técnicos y después los políticos. Cada uno en su papel y en su ámbito, ¿no? Porque usted cuando oye a veces hablar de
del aeropuerto, pues hay alguien que dice que esto es muy malo, pero al final uno se da cuenta de que la valoración de ese factor concreto no lo ha hecho de manera neutral, lo ha hecho en interés de la defensa de su tesis. El hacerlo en dos tiempos permite evitar esa... Dijéramos que en este caso el trabajo se ha hecho bien, lo ha hecho Foment porque consideraba que lo tenía que hacer y ahora le toca a las administraciones. De alguna forma lo que pasó ha tenido un punto positivo, es decir, cuando llega AENA con una inversión determinada y de una forma bastante rápida dice ustedes tienen que decidir y al final no sale, quizá ahora visto con una cierta perspectiva fue bueno porque se ha puesto sobre la mesa realmente qué era lo importante, por qué se quería o no se quería ampliar el aeropuerto, ¿no? Los debates nunca son malos. Debatir no es malo. Discutir no es malo. Y si la discusión se hace de manera adecuada y de manera racional, con argumentos, no con ideologías, eso siempre es positivo. Por tanto, yo creo que cuando se planteó el proyecto de AENA, y no es una crítica de AENA en absoluto, AENA presentó su proyecto, se produjo una discusión. Esa discusión ha servido para que hoy tengamos una idea mucho más clara de lo que debe ser el aeropuerto o de lo que puede ser el aeropuerto. Por tanto, a mí me parece que el resultado final no ha sido malo. Lo veremos, porque en todo caso yo creo que cada uno, es lo que hablábamos ahora, pues hace su papel. Le va a tocar pues, a la Generalitat y al Gobierno Central y a AENA también, como empresa que está participada por capital público y privado. Y todos los actores, yo creo que en los próximos meses deberán de decir también un poco su perspectiva y su propia voz, ¿no? Bueno, yo creo que en el sentido que hemos dicho, primero los técnicos y luego los políticos, que valoran los diferentes factores con una valoración diversa en función de los intereses políticos, claro, de las opiniones. Claro, y la fuerza de cada uno, porque esto a veces es lo que se impone. Pues muchas gracias, señor Cuello, lo dejamos aquí. Muchas gracias también a todos los que nos han podido ver en Metrópoli y vamos a seguir con este debate porque yo creo que desde Metrópoli lo tenemos muy claro que es central para el futuro de Barcelona y de Cataluña y también de España, evidentemente. Sin duda, es un tema muy importante, sí. Tiene mucha más importancia de la que en un primer momento se le dio. Muchas gracias. Gracias.